Muy buenos días, jóvenes de cuarto bachillerato. Bienvenidos nuevamente a una clase más de el curso de Ciencias Sociales, Formación Ciudadana. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema bastante amplio, pero que al mismo tiempo procura ser un método de análisis de la realidad. Espero que tomemos en cuenta hasta este punto los conocimientos previos, es decir, lo que hemos ido abordando ya en los temas anteriores. En el primer tema hablábamos sobre la rigurosidad que significa tener o realizar un conocimiento científico, tal como el conocimiento social. En ese sentido, decíamos que es necesario entonces tener un método para poder abordar la realidad, por lo cual el tema de hoy procura ser un método de análisis, pero al mismo tiempo también procura ser una línea, identificar una línea a través de la cual, de manera social, se va configurando el individuo y la sociedad. ¿A qué me refiero con configurar? Bien, cuando nosotros, por ejemplo, configuramos el teléfono, ¿sí? O entramos a configuración, a lo que realmente estamos entrando es a la caja motriz, por decirlo de otra manera, a todos aquellos puntos que tienen que ver con el funcionamiento del teléfono. Bien, si hablamos de configuración del individuo, entonces estamos hablando de todos aquellos lineamientos, principios que determinan el pensamiento y la acción de las personas. Por lo cual, hablar de configuración en un teléfono es como hacer una metáfora y compararlo con la conciencia de una persona, de un sujeto. Por ello, hay una teoría que nos dice que se puede configurar el pensamiento de una persona. Y vamos a abordarlo ahora mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es que los guatemaltecos estamos configurados. Por ello, el tema geografía política y reproducción, endoculturación, personalidad, sexo, género, etnia y cultura. Es un conglomerado de conceptos que nos van a principalmente ayudar a comprender nuestra realidad como lo hemos venido haciendo hasta este momento. ¿Ok? Siempre tomando en cuenta el primer tema. Estamos haciendo ciencia de lo social. Nuestro objeto de estudio es la sociedad y por ello debemos analizarlo con rigurosidad. ¿Ok? Entonces, apelo a su responsabilidad social, política, su compromiso, para que también se dé el tiempo necesario para leer la lectura que se le propone para esta semana, para profundizarla, para comprenderla y aparte apoyarse obviamente en este pequeño video que se le está facilitando. Muy bien, ¿a qué nos referimos entonces con geografía política? En primer lugar, nos referimos a la forma eh, y a los campos de la geografía humana. Vamos a ver, qué objetivo, qué importancia tiene esto? Tiene como objetivo analizar y comprender la forma en que la geografía y los recursos naturales y humanos de cada región geográfica influyen en las relaciones humanas. Esto es muy general, vamos a irlo desglosando poco a poco. También examina la manera en que los fenómenos sociales influyen en las divisiones geográficas. Esto sí es más interesante. Vamos también a desarrollarlo. Su objeto principal de estudio son las instituciones políticas que van desde un pequeño grupo de personas bien organizados en una jerarquía hasta un enorme bloque que involucre diversas naciones. Es decir, vamos a analizar desde grupos pequeños, como lo puede ser un COCODE, por ejemplo, en su colonia, o un comité único de barrio en su colonia, hasta lo más grande que podría ser la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, la ONU, ¿sí? Entonces, vamos a ir
analizando la realidad a partir de estas pequeñas instituciones. Entonces, la geografía política se estructura en el análisis de tres facetas: lo mundial, lo nacional y lo local. Como pueden ver, es un enfoque de análisis que procura conocer la realidad desde lo más general a lo más particular, ¿ok? De lo general a lo particular. Ahora, por ejemplo, si nos proponemos el análisis del COVID-19, ¿ok? Y no solamente de cómo funciona en Guatemala, sino de la pandemia en general. Si nos proponemos ese análisis, ¿ustedes creen que estudiando únicamente lo que sucede en Guatemala podemos llegar a obtener conocimiento estrictamente científico-social? Pues no. ¿Saben por qué? Porque este es un fenómeno, una enfermedad, una pandemia que podemos encontrar en todo el planeta, en todos los países. Entonces, no podemos estudiarlo, analizarlo únicamente desde Guatemala. Es imposible, ¿ok? Porque tendríamos solo una visión parcial del problema. Por ello, debemos partir de lo general. Por ejemplo, si procuramos comprender por qué los países subdesarrollados tienen limitado acceso a las vacunas que contrarrestan el virus del COVID-19, por ejemplo. ¿Sí? Ahí vamos a analizar relaciones de poder entre países, la política internacional, intereses, vamos a analizar el poder económico de los países, vamos a analizar los bloques económicos de países, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a analizar una serie de situaciones, incluso la tendencia ideológica de los países. Vamos a analizar una serie de situaciones que tienen que ver con un fenómeno tan particular o tan específico como es la pandemia por COVID-19. ¿Sí? Entonces, partimos por lo mundial, es decir, como un virus o una pandemia que surge en China va a afectar luego Asia, África, Europa y luego América, Oceanía, ¿sí? Y entonces, desde esa perspectiva mundial, vamos a identificar, por ejemplo, la carrera que hubo entre países para ver quién desarrollaba la primera vacuna, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había todo un interés económico. El país que la desarrollara primero, ese iba a tener la ventaja de tener los grandes ingresos que eso prometía. ¿Por qué? Porque no existía hasta ese momento una vacuna contra el virus. De hecho, lo que hay actualmente son vacunas que promueven las defensas en el cuerpo, pero una que diga lo mató, no, no hay. Entonces, en realidad no tenemos todavía una vacuna contra el COVID-19. ¿Sí? Entonces, aún esa carrera científica sigue en el mundo. Entonces, podemos analizar también cómo los grandes países, a través de las transnacionales, las grandes farmacéuticas, se han apoderado de esos recursos de salud, como las vacunas, las han acaparado para sus propios países y entonces tenemos casos como por ejemplo el de Guatemala, un país tercermundista subdesarrollado que tiene déficit de vacunas, déficit de pruebas, de recursos médicos, que se le dificulta conseguir y que le llega un lote de vacunas cada vez que al gobierno ruso se le ocurre. ¿Sí? Me explico. Entonces, hay todo un ambiente, una realidad internacional que está afectando la realidad personal de cada uno de nosotros, perdón, la realidad nacional. Luego, en esa realidad nacional, vamos a encontrar diferentes elementos con los cuales podemos eh, concluir que la gestión que se le está dando a la pandemia, por ejemplo, ha sido orientada de un cierto modo que ha provocado efectos en diferentes puntos o de diferente manera y que por ello tenemos escasez de vacuna, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el caso de Guatemala, por ejemplo, hizo un único contrato para comprar vacunas, un único contrato, y lo hizo con Rusia, ¿sí? Entonces, pagó por 16 millones de vacunas
pero no especificó cómo las iba a recibir, ¿sí? Entonces, recibimos un lote cada cierto tiempo y eso nos lleva a cuentagotas vacunando a la población. Entonces, eh, en ese sentido, entonces tenemos una realidad nacional que ha sido determinada por las condiciones de la necesidad y del poder de aquellos que sí pueden y aquellos que determinan cómo se va a formar o se van a llevar esos fenómenos o esas fuerzas de poder y esos intereses económicos en el plano internacional. Entonces, eso internacional influye sobre lo nacional e influye sobre que usted y yo hoy estemos estudiando el cuarto bachillerato, analizando este tema a través de lo virtual, ¿sí? Influye de ese modo, ¿sí? Entonces, lo internacional afecta a lo nacional y afecta lo local, incluso hasta lo personal, lo familiar, ¿sí? Y el ejemplo de la pandemia es algo eh, muy claro en lo que podemos identificar este método basado en la geografía política, ¿sí? De un cierto territorio como método de análisis, sobre todo de la ciencia social. Entonces, entre esos espacios que va a analizar, esas facetas de análisis que va a tener este método, podemos encontrar también áreas específicas de estudio en las que se centran las consecuencias del proceso sociopolítico y sistemas de gobierno, las divisiones de la superficie terrestre, la influencia del poder en la estructuración de un territorio, las relaciones internacionales y los efectos de los hechos históricos en los territorios, ¿sí? Va a abordar una serie de elementos, como ya lo mencionaba antes, ¿sí? Entonces, en medio de esa geografía que podemos hacer, o por llamarlo de otro modo, esa radiografía que podemos hacer de un fenómeno en particular, recuerden que para analizar la sociedad no podemos decir Guatemala es así, así. O sea, porque ahí estamos diciendo, al mencionar que Guatemala estamos hablando de casi 20 millones de personas con diferentes problemáticas, pero estamos categorizando, generalizando de la manera más amplia posible, entonces a la vez no decimos nada. Entonces, la organización económica que se va a desarrollar en medio de esa realidad social, en medio de esa estructuración intervenida por esos intereses económicos internacionales, nacionales y familiares personales, en medio de toda esa situación se va a desarrollar una organización económica que va a buscar de una u otra manera hacer factible la producción, el intercambio, la distribución, el consumo de bienes y servicios en medio de toda esa situación. ¿Ok? Incluso esta organización económica en la actualidad, por ejemplo, la llamamos eh, sistema capitalista, va a ser un sistema económico que se va a internacionalizar. Es decir, lo vamos a encontrar no solamente en nuestro país, lo vamos a encontrar en todos los países del mundo. Por lo cual, la organización económica o el sistema económico puede ser también un método de análisis, un enfoque de análisis de la realidad, ¿sí? Entonces, entre sus funciones está la satisfacción de las necesidades humanas, tanto naturales como sociales. Las primeras son esenciales para que el ser humano pueda sobrevivir. Ejemplo de ellas son la alimentación, el abrigo, la reproducción, el descanso, el trabajo, por ejemplo, eh, el consumo de otros elementos, etcétera, etcétera. Entonces, o la formación de capital personal, colectivo, la riqueza, por ejemplo, individual y nacional, etcétera, etcétera. Entonces, la distribución del trabajo, por ejemplo, el salario mínimo, etcétera, incluye una serie de elementos el, el tema del sistema económico. Entonces, si queremos analizar a Guatemala, por ejemplo, lo podemos hacer fácilmente, o no digo, no fácil, o sea, lo podemos de forma práctica analizar desde el sistema económico o la organización económica que tiene el país. ¿Ok?
Ese puede ser un enfoque de análisis y ya tenemos una, un, una, un método, ¿sí? Basado en la geografía política. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrarnos también con la producción. Y aquí el tema se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no solamente participamos de una realidad internacional, no solamente participamos de un sistema económico internacional, sino también de un modo de producción. Cuando lleguen a la lectura de este punto, quiero que hagan especial énfasis en algunas cosas. En primer lugar, que esto responde a una teoría marxista. ¿Qué es eso de marxista? Bueno, es una teoría escrita por Carlos Marx, ¿ok? En su libro llamado El Capital. En ella expone cómo el sistema capitalista, ¿sí?, controla, domina el sistema político al Estado y este sistema económico capitalista lo dominan una clase social en específico, la clase burguesa, ¿ok? Entonces, en conclusión, hay una clase política en nuestro país, según esta teoría, muy pequeña, sí, muy pequeña, que controla la política del Estado. Y que controlando la política del Estado, controla también la producción del país. Controlando la producción del país, controla entonces sus ingresos, se enriquece, se autoenriquece, al mismo tiempo que empobrece a la gran mayoría de trabajadores que tiene en sus empresas, en sus medios de producción. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es una teoría que va a criticar, que va a analizar y que va a cuestionar fuertemente al sistema capitalista. ¿Sí? En ese sentido, la teoría marxista habla sobre los modos de producción, habla sobre los medios de producción, ¿sí? Y en ese sentido hay que entender esta lectura principalmente. La teoría marxista ha sido conocida, asimilada en nuestro país, aunque también ha sido estigmatizada durante todo el conflicto armado, principalmente por el Estado. ¿Por qué? Porque es una teoría que fue promovida por la Unión Soviética, por Rusia, y lo contrario a esa ideología era el liberalismo y el capitalismo propuesto por Estados Unidos. Eso fue lo que originó, por ejemplo, la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, Guatemala, en el tiempo de la Guerra Fría, que terminó en el 91, se posicionó del lado de Estados Unidos. Entonces, tenía que defender los intereses y la ideología de Estados Unidos. Y a ello debemos, en parte, eh, la vida de tantos guatemaltecos que murieron en el conflicto armado. Entonces, eh, vamos a continuar con el análisis de los medios de producción, perdón, los modos de producción. Entonces, ¿qué son los modos de producción? Estos son 5, ¿sí? Ponga atención. El primero es la comunidad primitiva, la esclavista, la feudal, la capitalista y la comunista. ¿Ok? Voy a explicar brevemente esto. En la comunidad primitiva, las cosas se ponían en común. ¿Ok? Todo se ponía en común. El pequeño grupo, la tribu, se organizaba para ir a recoger frutas, para ir a cazar, por ejemplo, y entonces lo que cazaban lo traían y lo ponían en común. De ese modo, la tierra era algo común, la riqueza era algo común, el trabajo era algo compartido, ¿ok? La propiedad privada no existía porque todo era de todos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la comunidad primitiva era socialista, era comunista de alguna forma, porque no necesitaba un Estado. La teoría comunista señala de que el Estado va a ser superado
por esa solidaridad de de las personas, que pongan todo en común, acabando de una vez con la propiedad privada. Entonces, como antes en la comunidad primitiva no existía la propiedad privada, entonces no era necesario el Estado, ¿ok? Nadie tenía nada que defender, por lo tanto, no era necesaria la policía, ni el ejército, ni estarle pagando impuestos a nadie, ¿ok? Entonces, esa era la comunidad primitiva. Luego, en la comunidad esclavista, se fueron formando clases sociales, estructurando jerarquías sociales que partían por un rey, por la religión, por sacerdotes, por burgueses de alguna manera, por llamarlo así, etcétera, etcétera, hasta llegar a donde estaba la gran mayoría, los pobres, los esclavos, los campesinos, las mujeres y los niños. Entonces, en ese periodo esclavista, en ese modo de producción esclavista, también tenían un sistema económico que explotaba. Ya había propiedad privada, ya habían clases sociales, ya había un sistema económico que deshumanizaba a la población o a las grandes mayorías. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que ha predominado durante tantos años en la humanidad? Ha predominado el poder, ha predominado la búsqueda del control sobre los otros, pero también ha predominado la política, porque todo esto lo hacían a través de una jerarquía, de una organización social. Luego llegamos al sistema feudal, que vamos a iniciar principalmente a partir del año 470 después de Cristo con el cristianismo, y que va a terminar básicamente en 1500 con una serie de movimientos sociales. Entonces, en ese periodo feudal, lo que va a predominar es la percepción de que el mundo, o la comprensión de que el mundo está controlado por un ser divino, y que la religión entonces es la organización social más importante. Vamos a ver, si aquí lo único que importa es Dios, entonces lo único que importa es la religión. Y si la religión es la que habla en nombre de Dios, entonces lo que diga el sacerdote, el pastor, eso es palabra de Dios. Eso yo no lo puedo refutar. Entonces, en ese sentido, las sociedades se fueron eh, profundizando en un sistema eh, que limitaba la capacidad de pensamiento, que limitaba la capacidad de autonomía individual y que hacía referencia en todo a una divinidad. Por ejemplo, un fenómeno, una enfermedad, por ejemplo, que no tuviera cura o que desconocían, un demonio, ¿sí? Algo que les había parecido sospechoso, brujería. Algo que había sucedido a una persona que de repente se curó o se mejoró, un milagro, por ejemplo, ¿sí? Cosas como esa. Entonces, las sociedades habían limitado su pensamiento a la comprensión religiosa. Eso en el modo de producción feudal. Eso por hacer una síntesis. Luego llega el modo capitalista. En el modo capitalista surgen las fábricas. Esto fue ya durante la revolución industrial. Estamos hablando de 1600 a 1900. ¿Ok? Entonces, surge el capitalismo. En el capitalismo, todas las personas que antes cultivaban la tierra, que sembraban, que cazaban, que ponían en común, todas esas personas ahora ya no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque la tierra les fue arrebatada. ¿Por quiénes? Por los que tenían poder económico, por los que tienen poder político y por los que tienen poder religioso. La tierra les fue arrebatada. ¿Acaso no sucede eso en Guatemala todavía? Ya vamos a ver. Entonces, al, al no tener tierra el pobre, ¿de qué vive? De lo único que puede vivir es de trabajar para alguien. Entonces, surgieron las empresas, las fábricas. En las fábricas se reunían grandes cantidades de personas porque el capitalismo lo que promueve es la producción y el consumismo, básicamente.
Es un juego vicioso. Entre más produce, más consume, y entre más consume, más produce. ¿Sí? Entonces, habían grandes personas, cantidad de personas en las fábricas, y eso sigue siendo en la actualidad todavía, que ya entonces no cultivaban la tierra, ¿sí? Por estar en la fábrica trabajando. Y de ese modo, esas personas empezaron a ser controladas. La sociedad empezó a ser controlada por el sistema capitalista a través de la fábrica. Luego, esas personas fueron poco a poco despojadas de su derecho a la educación, de su derecho a la salud, de su derecho a la libre recreación, de su derecho a la seguridad, de sus derechos, por ejemplo, a la libre organización y expresión de sus ideas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo se empezó a privatizar, todo. Miren, por ejemplo, en el caso de Guatemala. Tú quieres estudiar y estudiar en un lugar que tenga una buena calidad de educación, ¿a dónde te vas? Te vas a los colegios privados. Quieres estudiar en una universidad donde vayas o te especialices en una cierta área específica y con garantías, te vas a lo privado. Entonces, quieres, por ejemplo, obtener un buen servicio de salud, te vas a una clínica privada, no vas a lo público. ¿Por qué? Porque todo fue privatizado por el sistema capitalista. Entonces, según el comunismo, vamos a llegar a un momento en el que después de tanta privatización, después de colapsar este sistema porque es insoportable, es intolerable, es insostenible, porque las personas ya no lo quieren, porque es imposible vivir así, porque la naturaleza está siendo explotada, porque el mundo está en desequilibrio, porque el sistema económico ya no respeta la dignidad de las personas. Cuando lleguemos a eso, entonces se va a producir una lucha de clases y una revolución de los pobres. Esta revolución de los pobres nos va a llevar a un nuevo modo de producción que se llama comunismo. En el comunismo, básicamente, volvemos a ser como la comunidad primitiva. No hay Estado, no hay propiedad privada, todo lo ponemos en común, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una teoría, ¿ok? Entonces, esta teoría sirve para analizar la historia, para analizar la sociedad, la realidad. ¿O acaso no les dio pista más o menos de cómo está nuestra situación actual? ¿Ok? Entonces, creo que sí aporta muchos elementos. Entonces, en ese sentido, aparte de los modos de producción, vamos a tener medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Son, por ejemplo, o eran la propiedad en común, donde los individuos cultivaban la tierra para obtener su alimento. Entonces, aparte de estos modos, existen medios, es decir, aquello que te sirve para producir. Principalmente en Guatemala, el mayor medio de producción y sobre el cual se han gestado guerras, genocidio, masacres, desalojos, etcétera, etcétera, es la tierra. La tierra es el mayor medio de producción, es el que todo mundo desea tener, la tierra, ¿sí? Entonces, en base a ello, se va a generar una serie de conflictos sociales, los cuales van a determinar que un país sea igualitario, respete los derechos de las personas, que sea coherente con sus principios, que garantice la seguridad de sus ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? La tierra va a ser el principal punto de conflicto. Tanto así que fue uno de los principales también fuentes de conflicto durante el conflicto armado y aún no se resuelve. Entonces la esclavitud es el modo de producción en el que algunos individuos tienen bajo su poder a otros seres humanos, etcétera, etcétera. Esto viene a explicar los modos de producción. Entonces, aquí, por ejemplo, se explican los demás modos de producción hasta llegar a algo que se le conoce como endoculturación, que es mediante la socialización del ser humano, aprende a comportarse y a vivir dentro de una sociedad específica en donde forma su personalidad, desarrolla sus capacidades
para participar en forma activa en la sociedad. Desde que es muy pequeño, el individuo aprende por medio de reproducción social el comportamiento que se espera de él. Quien no adopta este conocimiento es socialmente excluido. ¿Ok? Entonces, hay una educación que recibimos en la escuela, hay una educación que recibimos en la casa, pero hay una educación que recibimos en la sociedad. ¿Sí? Hay una educación social. Entonces, si tú no te comportas de cierta manera como te lo dice la sociedad, te excluyen literal, ¿sí? Entonces, esa educación es más radical incluso que la escolar, que la familiar. Y a veces entonces las personas asimilan más aquellos comportamientos que aprenden de la sociedad que incluso lo que aprenden en la escuela o en la casa o que los propios valores familiares. Entonces, a eso se le conoce como endoculturación, a esa relación del individuo con la cultura. Esa, ese aprendizaje que tú obtienes de la sociedad es lo que va a construir, a configurar, como les decía al inicio, tu personalidad, tu sexo y tu género. Y a partir de ahí, entonces vamos a estratificarnos, es decir, a organizarnos de manera social. ¿Ok? Entonces, quiero hacer especial énfasis en esto. Ya les decía en alguna ocasión, a como es el individuo es la sociedad, a como es la sociedad son los individuos. Pero ¿cuál es el origen o la forma, el medio en el que se forman los individuos? Bueno, se forman de lo social. Es decir, todos nacemos en blanco, por decirlo de alguna manera. Vamos aprendiendo de lo social, vamos asimilando lo que vemos. Luego eso forma nuestra personalidad de tal modo que nos hace actuar o ser de cierta forma, define nuestro sexo, hombre, mujer, no solo como carácter biológico, sino como las actitudes y los comportamientos que tienen de acuerdo a su sexo, ¿sí? A ello atribuimos, por ejemplo, el machismo, el matriarcado, el patriarcado, el sexismo, el feminismo, etcétera. Y luego tenemos el género, que es algo todavía mucho más amplio. Y por último, la estratificación social, es decir, a cómo se forma el individuo, así piensa, así actúa, así es, ¿ok? Por ello, luego, la estratificación social, es decir, la repartición de clases sociales en Guatemala, responde a una causa, responde a la forma en la que han sido formados sus ciudadanos. ¿Ok? A nada más responde. Por ejemplo, si nos preguntamos por qué la corrupción es un problema, es un fenómeno social en Guatemala tan fuerte, tan arraigado en el Estado, que parece natural, que ya parece una cuestión, no sé, una característica del guatemalteco. El guatemalteco es corrupto, ¿sí? No es cierto, no, es un elemento social que han ido aprendiendo o hemos ido aprendiendo. No significa que sea correcto, pero lo hemos asimilado de la sociedad, ¿sí? Ha configurado nuestra personalidad, nuestras acciones y ahora nos estratifica como sociedad. Entonces, luego vemos personas que se postulan a cargos políticos y ¿para qué lo hacen? Para servir a la sociedad, para servir a los pobres. Si con los pobres es con quien menos se relacionan, ¿para qué lo hacen entonces? Para obtener poder, para obtener riquezas, ¿sí? Entonces, la estratificación social que hemos construido en Guatemala está diseñada de tal modo, ¿sí? Que cada individuo vela por su propio enriquecimiento. Y como somos un país pobre y tercermundista, entonces la única fuente de riqueza que parece inagotable en nuestro país es el Estado, ¿sí? Ahí es donde siempre hay plata. Entonces, ¿qué es lo que más buscan? El Estado. Entonces, por eso la corrupción es tan fuerte en nuestro país. Bien, chicos, espero que se disfruten este tema, espero que les sirva para analizar y comprender otros fenómenos de la sociedad y que principalmente les deje una espinita, una iniciativa, una curiosidad por seguir aprendiendo más acerca de la geografía política, de la endoculturación y de la configuración de la conciencia del guatemalteco.
principalmente. Ese tema, chicos, está muy interesante. Los invito a que lo disfruten. Les dejo la hoja de trabajo en la plataforma. Son ejercicios sencillos, así que después de este video disfruten haciendo esa hoja de trabajo. Expongan sus propios criterios y por qué en Guatemala eh, debemos emprender nuevos caminos que nos lleven a un desarrollo más equilibrado y